Buenos días, muchas gracias. María Victoria, Edgar, Serafina, buenos días. Muchas gracias por conectarse. Procedemos con el tema, que todavía no he cambiado el tema, y es referente a las emociones y lo que se produce, las manifestaciones de las ilusiones en nuestro cuerpo, ¿no? Eh, ¿Podemos de repente, Edgar o María Victoria, serían tan amables de dar la oración de ingreso, por favor, la oración que salga de sus corazón, ¿sí? Estamos ya en el YouTube. Para cualquier cosita pueden pasar el link a alguna persona, amistades o familia para que puedan escuchar estos temas maravillosos, ¿sí? Sí, María Victoria, ¿podrías? ¿O Edgar? ¿O Serafina? Margarita, ya lo hago. Escucho, María, gracias. Gracias, Dios Padre, por esta reunión que vamos a realizar hoy, pidiendo que nos ilumine los corazones para poder entender y poder aplicar cada palabra escuchada en nuestro corazón. Gracias, muchas gracias, Dios. Muchas gracias, María. Muchísimas gracias. Edgar, ¿te ayudó bastante la información que te envié ese video? Referente a la manifestación de dolores en las mamas, representa la relación con el papá. Por eso en japonés le dicen chichi. ¿Y chichi quién es la relación? Es el papá, puede ser el papá, el suegro si está casada, el hermano mayor, puede ser el cuñado mayor, en relación con ellos, ¿no? Se manifiesta algo que de repente la actitud a veces del papá, las palabras fuertes, o algo que me impresionó fuerte, o de repente a veces infidelidades que puede haber habido, o la falta de esa sensibilidad, amor hacia a su otra parte que es la mamá, haya provocado algo en la mente, resentimiento, dureza, y lo haya manifestado en las mamas. Eso se puede liberar cuando la hija o la esposa comienza a limpiarse a través de purificación, escribir por escrito todos sus sentimientos que guarda con su progenitora, con su progenitor también, ¿no? Eso puede desaparecer siempre y cuando la persona conoce la verdad, ¿no? Comienza a decir, ¿por qué tengo que tener estos sentimientos tan fuertes contra mi mamá o mi papá? Buenos días, Ani. Buenos días, Antonia. ¿Cómo están? Por favor, cualquier pregunta, cualquier intervención que deseen hacer, encantado de escucharlo, ¿sí? O opinión que tengan. Les agradecería que tengan a la mano papel o lápiz para que anoten lo que les parece interesante y pueda ayudar mucho, ¿sí? Gracias, señora Margarita. Muchas gracias. Edgar, ¿sí? ¿Te pudiste escuchar ese audio que te mandé ese Sí, video? ¿Sí? sí lo he escuchado, señora Margarita. Lo que yo le estaba, que ahora me lo está explicando, era a la luz de Seicho Noye, qué hacer, ¿no? Porque los alimentos, ese tipo de cosas son importantes, lógicamente, ¿no? Pero a la luz de Seicho Noye, también hay que hacer ciertas, acciones, ¿no? Como pedir perdón, reconocer sus, digamos, sus errores, en fin, todo ese tipo de cosas, señora Margarita. Eso es lo que por eso le envié ese mensaje para que usted me oriente en ese sentido. Ya, discúlpame, Edgar, si no ha atendido directamente, pero falleció el hijito de una de las señoras que se conectan y estuve acompañándola ahí, ¿no?
que se pudo No sé. haber detenido y no se ha podido. También tengo pendiente una respuesta ahí de otra persona. Pero Está te bien. lo voy a dar personalmente, ¿sí? O sea, por escrito, te lo voy a pasar, ¿sí? Ya, Todo lo que gracias, he dado ahí, gracias. ¿sí? Muchas gracias, señora Margarita, muchas gracias. Gracias a Que ti. Dios la bendiga. Muchas gracias. Gracias. Empezamos, ¿sí? Empezamos. Miren lo que hablaba María Victoria. En los fenómenos, estos son fenómenos de respuesta a la sugestión. En los fenómenos de esta categoría, las sugestiones hechas durante la hipnosis obtienen una respuesta y la persona hipnotizada se comporta de acuerdo con la sugestión. En este caso, la mente subconsciente, conocida también como mente subjetiva en la ciencia mental, no tiene el poder de libre elección y se comporta según la sugestión dada. En las escuelas de curación mental de la ciencia divina y de la ciencia mental, la mente subconsciente se considera conectada a la mente cósmica. Las personas afiliadas a estas escuelas afirman que cualquier cosa impresa en la mente subconsciente puede realizarse y declaran que mediante un proceso llamado realización o afirmación, durante el cual uno hace sugestiones a la mente subconsciente del universo, uno es capaz de cambiar su destino y su ambiente. Les hago recordar en esto de que el 100% es el destino, ¿no? Uno dice, ya mi destino está hecho y lo que tiene que pasar va a pasar. Y eso no es así. Tenemos el libre albedrío y tenemos sobre todo el implante dentro de nosotros en nuestra creación, que es el amor. Y el amor está conectado con la verdad. Si yo pienso así, mi destino se vería totalmente hermoso y maravilloso. Pero por lo general hemos venido y hemos decidido venir a un planeta para evolucionar más. Y en esa evolución creemos nosotros que el sufrimiento, las enfermedades existen, pero no existen porque Dios no lo creó. Lo que verdaderamente se manifiesta es la proyección de nuestra mente. Entonces, el 2% es el karma que uno trae, las acciones y emociones que uno tiene que desarcir en este mundo. Eliges los padres que tienes que evolucionar y aprender, a veces a través de sufrimiento o a través del amor, o a través de los conflictos, o escoges padres donde están todavía, son espíritus muy jóvenes. ¿A qué se refiere espíritus jóvenes? Que vienen a la tierra muy poco tiempo, recién están experimentando y no cumplen el rol de excelentes guías espirituales como padres. Entonces a veces el padre se retira o la madre se retira o de repente la madre decide abortar por problemas económicos o conflictos o porque tuvo un día de gozo y salió embarazada y no quiso tener bebés. Entonces, todo eso juega el 2%. Y yo escojo una pareja donde puede ser violento o puede ser violador y un montón de cosas. 2%. El 98% es cuando yo ya tengo conciencia de mí y de todos los valores. Y yo puedo tejer esa chompa maravillosa que se teje en forma vertical y en forma horizontal. Cada fila de mis hilos yo lo puedo volver vertical. Entonces, 98% tú tienes el poder de transformar tu destino. Porque cuando se nace a veces sano. Pero pueden decirme cómo niños nacen con cáncer. Entonces ellos eligen unos padres que no dieron amor en otras existencias. Y ahora les toca trabajar mucho y regresar. A eso se llaman los vuelos de las almas que escogen el momento adecuado y a veces hay almas que recuerdan sus vidas pasadas. Ya les voy a leer unos casos que había sacado y había escrito. Entonces,
Cuando recuerdan almas pasadas, sus historias fueron bien fuertes. O cuando se hace una regresión, también hay cosas muy fuertes y no se entiende por qué sigo con la persona torturando. Porque de repente hemos asesinado en otras vidas a esa pareja y ahora nos toca, con toda su oscuridad mental, me toca amar, ayudar y guiar. Entonces, así es el 98% que tú puedes transformar. El 2% ya viene clavado al momento de la acción. Por lo tanto, el destino lo hace uno. Ustedes están conectados, yo también me conecto con ustedes y aprendo un montón y recuerdo más. Como María Victoria ha tenido todo un suceso, o Edgar, o yo, o Antonio, un suceso en nuestras vidas y buscamos una puerta sanadora. No queremos seguir así porque nuestra alma ya nos está pidiendo una transformación y nos conectamos a esta ventana o puerta, como ustedes les prefieran llamar, para poder liberar todo lo que yo guardo en mi ser, ¿no? Entonces, te dan antídotos, te dan las respuestas, pero depende del 98% si lo deseas trabajar o no lo deseas trabajar. Porque cuando tú te liberas y limpias y vuelves sana tu mente, también tus frutos maravillosos también se tornan muy sanos y liberadores. Y tú lo puedes comprobar cuando tú entras a perfecta meditación y haces tus preguntas y te van a responder con la verdad. Solamente les pido que siempre busquen la verdad, porque en la verdad está el amor. Cuando hay distorsiones de salud, de actitudes, de cosas, es porque el amor no está, no está dentro de nosotros, está a un ladito y no lo queremos tomar totalmente. Igual la verdad. Y van a venir muchas ilusiones, donde yo voy a recurrir a mucha ciencia, y en la ciencia es muy frío. Estuve yo en una clínica hace poco acompañando a una amiguita en su periodo de un tránsito que sabía que iba a pasar, pero ella necesitaba mucho apoyo. Pero cuando entré había mucho frío y mucho sufrimiento. Y yo a veces he recomendado, muchos años atrás, a veces hijos o esposo o esposa deciden ser médicos, y yo siempre les digo que se laven, bañen con agua con sal, porque tocan mucha sangre, mucho sufrimiento, y a veces la mente quiere volverse frío para no entrar a ese dolor o sufrimiento. Entonces, a veces nos volvemos muy mecánicos y la parte humana se está diluyendo un poco, ¿no? Entonces, ahí es donde entra fuerte esta sabiduría maravillosa que es Seishonoye. Por eso les estoy transmitiendo estos fenómenos. El descubrimiento del mundo de la mente subconsciente comparable al descubrimiento del poder cósmico, atómico. El descubrimiento de que tu mente subconsciente también tiene individualidad es un descubrimiento muy importante en la ciencia mental, comparable al descubrimiento en la ciencia material de que el núcleo del átomo, el cual se consideraba consistente en una sola partícula llamada protón, está realmente constituido por partículas tales como el positrón, el neutrón y el mesotrón. Sin embargo, la ciencia mental en Japón y en el resto del mundo fue algo completamente ignorado hasta muy recientemente. No había cátedra de psicología en la Escuela de la Medicina de la Universidad de Tokio, ni conferencias sobre hipnotismo en el Departamento de Psicología. La ciencia mental y la psicoanálisis han llegado a ser reconocidos en las diversas universidades, y la medicina psicosomática ha captado el interés de los más progresistas médicos, solo hasta muy recientemente. El descubrimiento de que existe una estratificación dentro de tu mente subconsciente y de que esta no es una unidad simple no provocó agitación en la opinión mundial.
perdón, el periodismo ignoró completamente el asunto. Sin embargo, este descubrimiento tiene mayor significación que el descubrimiento de la partícula atómica llamada neutrón dentro del núcleo del átomo. La naturaleza del neutrón no ha sido explicada completamente, pero los elementos de tu mente subconsciente se explican ahora con amplitud. Aunque la medicina ha tratado tradicionalmente a los seres humanos desde el punto de vista físico, la medicina psicosomática fue adoptado la postura de que los seres humanos son tanto mentales como físicos, de que ambos aspectos son inseparables y estudia cómo la mente puede provocar y curar enfermedades. En Japón hay un libro titulado Lecciones de Medicina Psicosomática, publicado por Kyobuncha. Esa es la parte que les he leído el prólogo de este libro, Tú puedes curarte a ti mismo, que es un libro que ojalá que tengan allá en Seishonoye. Yo tuve, se puede decir, la suerte porque estaba tan interesada en servir y en ayudar que tenía mi cuñada, esposa de un hermano por parte de papá, que ella tenía el original. ¿Por qué? Porque su papá practicaba el Magikari y ella también tenía el Magikari ahí, imposición de manos. Entonces, ahí había conseguido este libro y este libro había sido escrito por el maestro Masaharu Taniguchi. Curación de enfermedades, reumatismo, tuberculosis, cánceres, etcétera, mediante enseñanzas espirituales. Este libro, alguien me lo prestó y yo saqué fotocopia. Y mire, lo he trabajado. Y tengo también un testimonio que lo trabajé cuando comencé a leerlo con mucha pasión. Lo trabajé con la amiga de una de las amiguitas que asistía a las conferencias allá en Surco. Ella estaba con cáncer terminal al cerebro. Había venido a la charla con su turbante que le habían operado. Y esta amiguita me dijo que Yolanda era la que estaba con cáncer, que Yolanda iba a hacerse su otra operación de primero las mamas y después había subido la cabeza. Entonces, cuando en eso me dice, ¿quieres ir a verla, Margarita? Y después de una charla me cambié y me fui a verla, ¿no? Y como había sido muy apasionada en leer este librito, yo comencé a tener en mi mente grabado toda la práctica sobre el cáncer a la cabeza, las mamas, y comencé a hablarle al oído, primero a recitar la sutra. Estaba postrada en cama, ella ya definitivamente iba a fallecer, ya le había dicho el médico, estaba con los labios morados, estaba con las manos como globos, como guantes, y tenía mucha fiebre. Entonces, con los que habíamos ido, comenzamos a recitar la sutra. Ella despierta y me reconoce Margarita, pero a la hora que después seguía avanzando, mi amiguita muy respetuosa le dice, ¿quieres que te sigamos leyendo, Yolita, la sutra? Y le dice sí. Y comienzo a leer la sutra y después paso a hablarle al oído. Me acerco al oído y le comienzo a decir la verdad. Tú eres hija de Dios, eres un ser espiritual, eres maravillosa, eres diamantina, iluminada, eres eterna. Perdona a tu papá, perdona a tu mamá, perdona a tu esposo. Agradece, agradece a tu mamá, agradece a tu esposo, agradece. Perdónate tú. La enfermedad no existe, solo existe la vida. Y le hablaba y le hablaba y le repetía. Despierta, ya despierta. Entonces, al hacer eso, termino todo y nos vamos al ascensor, pero mi amiguita dice, qué bonita sonrisa tienes, Margarita. Y yo decía, ¿por qué me dice eso si estamos saliendo de acá de Neoplásica? Porque ella estaba en la zona de la clínica. Ella ayudaba mucho, esta señora Yola ayudaba mucho porque su esposo era fiscal de la nación y ayudaba mucho a los reclusos
del Lurigancho. Entonces, cuando en eso ya pasa todo, y como yo tenía una vecina que era bien amiguita mía, ella tenía el don de evidencia, hacíamos meditación, canalizaciones, y ella me dice, ella va a venir y te va a contar a ti, ella le van a dar de alta. Pero, pero si mi amiguita decía de que ya habían preparado todo para el féretro, para la muerte del esposo, y tenía todo preparado. Pero cuando yo llegué a la casa después de verla, me arrodillé. Tenía mi altar, me arrodillé y le pedía a Dios que la ayude, ¿no? Sobre todo el dolor, el sufrimiento, y que sea siempre la voluntad de Dios. Cuando en eso pasaron 2 o 3 días y ella estaba en mi casa. Y yo me sorprendí porque recordaba las palabras de mi amiguita, de mi amiguita vidente. Entonces, ella estaba en mi casa y me contó todo. Me dijo de que ella no se acordaba que había ido yo. Ya me empezó a comentar de que la fiebre había bajado totalmente. Había bajado la fiebre y ella comenzó a recordar, y después pasa por ahí una doctora, que en ese momento la doctora le dice, tengo una terapia, ¿quieres que pruebe contigo? No la conocía esta doctora, pero pasó por ahí, por donde ella estaba. Entonces quiere que pruebes una sábila, pero es bien, bien dolorosa, te tengo que refregar bastante. Y ella dijo, ¿ya de qué servía que le diga no? Le digo, a ver, y acepté. Margarita, era bien doloroso. Me refregó fuerte por toda esta parte de acá, y cuando en eso comienzo a arrojar coágulos de sangre. Por eso estoy acá, Margarita. Pasa un año, yo me sentía sorprendida porque el efecto de haber leído, el efecto de haberlo leído con pasión este libro, y el haber practicado inmediatamente el libro, hizo que yo entendiera que la verdad entrara a mi psiquis para poder servir a alguien. Cuando en eso pasa el año y ella la veía en la iglesia ayudando, haciendo la conexión para los regalos de los niños, de los reos en Navidad, y la veo de nuevo con un turbante y me dijo, Margarita, me ha vuelto a dar el cáncer. Y ya sé por qué, porque volví a no perdonar. ¿Qué había pasado? Que como ella se recuperó, el esposo se sorprendió un montón, porque el esposo ya tenía arreglado su futura vida. Él tenía a una pareja ahí y tenía el compromiso y la promesa de casarse con ella. Pero como vio que ella había despertado, no sabía cómo decirle que ya tenían que divorciarse porque él ya tenía un futuro con otra persona. Y ella, en lugar de dejarlo libre, decidió no perdonar. Pero fue así, muy directa. Me dijo, me ha vuelto a dar el cáncer porque volví a no perdonar. Yo soy responsable. A eso me refería cuando les digo, el 98% es ya responsabilidad de sus creencias, de su sugestión y del perdón, de la gratitud y de vivir una vida muy maravillosa en este mundo paradisiaco que siempre nos habla la sutra. Pero no lo creemos, solamente lo tenemos que comprobar cuando vamos al mundo espiritual o cuando entramos en este mundo físico con la verdad que es el amor. Vamos a ver cómo se transforma hermoso el día. Yo vivo en el sur, una casa de playa, aquí vivo todo el tiempo, esta es la única casa que tenemos. Entonces, todo el tiempo veo en la terraza todo el mar esplendoroso. Y cuando a veces no se ve el mar por la neblina. Y a mí me enseñaron a que yo comience a ver con ojos de amor y decir qué paz se siente con la neblina también. Y cuando está la puesta del sol, qué hermoso es el sol naranja. Y cuando el mar está un poco fuerte, con muchos sonidos, yo le hablo, cálmense. Y comienzo a mover mis manos, cálmense. Porque en este mar maravilloso yo rezaba, venía todos los lunes, invierno, otoño, primavera, venía y me bañaba todos los lunes y traía a veces amiguitas para relajarlas,
para hacer purificación de la mente, pero siempre orando a las almas del mar, la sutra. Y la gratitud de los espíritus son tan potentes, tan fuertes, que le dieron esta casa a mi hijita. Era sorprendente. Estaban construyendo detrás de donde yo hacía las meditaciones, había un condominio privado y la estaban construyendo una casa que iba a ser para mi hijita. Y era una casa bien grande. Entonces los espíritus son muy agradecidos. Dios es muy agradecido. ¿Cuántas veces no he tenido respuestas y he tenido que agradecer? ¿Cuánto no me amas, Padre mío? Le decía, ¿cuánto me amas? Pero como lo que les he leído, cuando alguien tiene un problema de cáncer, no se puede liberar cuando la mente del paciente ya tiene grabado toda la sugestión. Y el miedo y el pánico ya no puede entrar fuerte el cambio, el cambio. Y cuando, sobre todo, es bien fuerte cuando los padres ya asumen y aceptan. Y es bueno aceptar la enfermedad con gratitud, porque nos están liberando como la fiebre. Si yo agradezco la fiebre va a hacer su papel que tiene, que es matar esos microbios tóxicos que han entrado al cuerpo. Si yo tengo un dolor de acá, yo agradezco el dolor porque va a acabar con esos anticuerpos. Pero si no entendemos todavía cómo liberar cosas, porque es el 98% de tu mente para poder sanar y liberar. ¿Hasta acá me están entendiendo, amiguitas? ¿Amiguitos? Si alguien desea aportar, si alguien Sí, desea intervenir. bueno, sí está claro. Sí, estoy escuchando. Buenos días, está muy Bueno, bonito el tema. encantado, con mucho gusto, ¿sí? Un ratitito yo paso lista porque tengo mi cuaderno acá donde las anoto, ¿sí? Porque al final vamos a hacer un sorteo de un carro, de una casa, un departamento. Y así va a ser si es que se conectan con la mente, ¿sí? Bueno, pasamos a lo siguiente. Las células extirpadas, por eso les dije si tienen papelito, un lapicerito, para que apunten lo que les pueda aprovechar o lo que tengan interés, no solamente para ustedes, sino para alguien que se acerque, ¿sí? Las células extirpadas de nuestro cuerpo a causa de la herida no vuelven a formar parte de él. Las demás partes del cuerpo que no fueron extirpadas ni están heridas no deben, por lo tanto, sentir dolor. Acá me detengo un ratito. A veces tienen clavos en sus rodillas porque tuvieron artrosis o de repente caídas, un clavo, y dicen, me duele el brazo. Imposible. Porque si tienen otro, han sido reemplazados, lo que antes les dolía no puede doler. A veces han perdido pierna y dicen, me duele esta pierna. Imposible porque ya fue cercenada la pierna. Lo que duele es la mente, porque todavía tienen su gestión guardada. La parte arrancada tampoco debe sentir dolor, dice, pues ya no pertenece a tu cuerpo. Quien siente dolor es la mente global, que sabe de la reducción que hubo en el todo. Esa mente global emite una orden a las células de tus órganos más indicados para que reparen la herida. Entonces ocurre la cura de la herida. La cura de las partes enfermas se presentan de la misma forma. Por lo tanto, si la mente global no estuviera sana, el cuerpo no podrá volver al estado saludable. Es la razón por la cual algunas personas se restablecen rápidamente de enfermedades o incisiones causadas por la cirugía y otras personas demoran más, u otras personas tienen que pasar al mundo espiritual.
¿Entienden? ¿Qué es la mente global? A veces los familiares entran a esa mente global. No, está peor, no está bien. Si nos centráramos todo el grupo en una mente armoniosa, en una mente de la verdad, del amor, y negáramos totalmente la enfermedad o los síntomas, la persona se recupera inmediatamente. Entonces, y ahí es donde suceden los famosos milagros, porque la persona entró fuerte por la mente global. Y a veces los familiares, como lo que les decía yo a veces a una amiguita, ¿no? El hijo puede estar sufriendo mucho. Y a veces la mente de la mamá le da más sufrimiento al hijo. Es lo que pasó con la Virgen en una canalización y Jesús cuando estaba crucificado. Y él tuvo más dolor en su cuerpo de ver el sufrimiento de la mamá. Y la Virgen después decía, yo le traje más sufrimiento a mi hijo. Tenía que tener más coraje, más fuerza y negar la existencia, pero ellos vivían en un mundo muy, muy oscuro. Había mucha agresividad, mucha traición, mucha persecución. Entonces había muchos miedos para liberar. Esto de acá, ojalá que lo hayan ustedes tomado, ¿no? Me cuesta lograr la vida. Hay jóvenes que han tenido su profesión, que han sido muy, muy esplendorosos en su época de estudios primarios, secundarios, universidad, maestría, pero le cuesta lograr la vida, le cuesta salir adelante, le cuesta no encontrar trabajo. Y eso también una madre tiene que empezar a revisar cómo fue el parto, cómo fue la gestación. ¿Hubo sufrimiento? ¿Hubo cesárea? ¿Hubo preeclampsia? ¿Hubo cordón umbilical alrededor del cuello? Porque esa persona siente que la vida le cuesta. Y yo les digo un testimonio personal, ¿no? Yo tuve un desmayo cuando iba a dar a luz a mi hijita. Me ponen la epidural y me salgo desmayando. En ese momento del desmayo, yo solté a mi hija porque ya no, mi consciente había ya quedado dormida. Y cuando despierto en el cuarto, mi hijita ya me la iban a traer, la alegría, todo, pasan los años, todo, hasta que descubro cuando ella desde que estoy acá, hace 3 años, 3 o 4 añitos, que ella adopta una perrita. Y la perrita me decía, ha sido abandonada, abandonada. Y yo me preguntaba, ¿por qué mi hijita ha adoptado una perrita abandonada? Y siempre paro yo tratando de ver, de ordenar un poco este mundo, la mente, porque depende de mi mente para sanar mi mente para que mi árbol genealógico también sane y se libere. Entonces, cuando comienzo yo a averiguar, entro a los pendientes que decía, ¿te acuerdas cuando tú te desmayaste? Tú, como que tu hijita, que estaba en una conexión contigo, sintió que la habías abandonado. Esas horas que no estuviste con ella, porque conscientemente no estabas, ella se sintió así abandonada y ha tenido que le cuesta, sintió que la vida le costaba tratar de venir sin que yo estuviera ahí apoyándola. Entonces, tienes que regestarla. Porque yo decía, pero ella ha venido, ella ha sido planificada, ella ha sido esperada, ella ha sido así. Y verdaderamente, ¿no? Porque ella es muy habilidosa en el área académica, laboral, todo, y es muy tierna, todo, pero como que se siente que sus jefes la atoran mucho de proyectos porque los saca rápido y a veces no ha atendido a decir no. Y ella ha sentido que la vida le cuesta. Entonces, ¿cómo es la registración? 9 días. Cada día representa un mes.
Por ejemplo, mi hijita es del 14 de octubre. No importa el mes, lo que importa es el día. Ella es el 14. Yo resto 9 días, que el 14 sea el 9º día. Y cada día comienzo a volverla a traer en mi vientre y hacerlo diferente. Y el 14 estar presente totalmente con ella. Entonces, si uno lo hace una vez y no sienten la transformación de la mente del hijo, de la hija, es porque no estamos haciendo a conciencia nuestra regestación. Pero cuando lo hacemos perfectamente, ellos van a sentir el impacto de un nuevo nacimiento y su vida ya no le va a costar. No van a sentir que le cuesta trabajar todo el tiempo, dale que te dale, dale que te dale. Entonces, aquí es entendido sobre la regestación. Yo interpreto, dice, las batallas que pueden saltar, sencillas que es la vida. No se heredan las enfermedades, se heredan los comportamientos. La diabetes es una mente de separación, perdió el afecto y se niega a amar. Hay un abuelo, bisabuelo que se negó a ser expresivo y el hijo aprende de eso. El papá también primero lo aprendió y el nieto también aprende, pasa de generación en generación. Los hobbies o profesión, hay cargas bien marcadas cuando hay todos estos inconvenientes, todo lo que logro en mi subconsciente. Muchas veces siento cargas bien marcadas. Hay cargas y muchas cargas, porque todo lo que se realiza está grabado en el subconsciente. El árbol genealógico es un sistema donde nos conectamos energéticamente y biológicamente. La percepción de hoy es el reflejo de vivencias y experiencias de nuestros antepasados. No venimos con el disco duro en blanco. Hay una tendencia de peligros. Los nietos que estuvieron en los campos de concentración se adaptan más fácilmente. Ahí donde dice la resiliencia, ¿no? Heredan dones y también asuntos inconclusos. Podemos entrar a veces a la medicina china, al qigong, biodescodificación, a las músicas o frecuencias sanadoras. Y les digo por qué. Aprendemos y experimentamos, heredamos asuntos inconclusos. Nuevamente les repito, hay una creencia, lo que no puedo lograr está como detenido, obstaculizado. Hay que beber agua, retengo el líquido, escasez de dinero. Cuando hay mucho líquido en el cuerpo, hinchazón en los párpados, hinchazón en las piernas, hinchazón en las manos, retengo mucho líquido, es porque yo estoy pensando que hay mucha escasez de dinero. Quizás abuelos vivieron una vida o bisabuelos muy empobretud, ¿no? Entonces, hay escasez de dinero. Por ahí tengo que sanar mi árbol genealógico, porque hay proyectos que pueden ser enriquecedor y siempre fracaso y fracaso y fracaso. O no puedo conseguir trabajo. O si consigo trabajo, de repente la paga es muy pobre. Entonces todavía sigo pensando en la pobreza que viene de los comportamientos de más atrás de mi árbol. Tengo que sanarlo con la conexión con ellos, con mucho amor, haciendo culto antepasados. La creencia en que aprendemos de los papás, hacen comportamientos programados. Lo que yo no tengo en mi subconsciente programa para sobrevivir. Retengo líquido, dinero y escasez. Abuelos vivieron donde no había mucha agua. Hasta eso, miren, ¿ve?
En África no hay mucha agua, tienen que pagar un montón para poder conectarse con un pozo y cuesta mucho y no hay mucha agua. España también dice que va a haber carencia de agua. ¿Por qué? Porque hay muchos antepasados que violaron las reglas, las leyes correctas de la naturaleza. Entonces comienza a haber mucho sufrimiento, muchas almas que todavía se han ido con la mente sufridoras. ¿Cuántas generaciones cargamos? Hasta 7 generaciones. También hay secretos que no se dijo. ¿Por qué? Porque ahí se estanca la energía. Tiene que haber liberación de secretos que se los han llevado a las tumbas, porque la energía está estática. Por eso no se emprende más. Abuela fue abusada, por ejemplo, y alrededor de la familia le dice, cállate, no digas nada. Cualquier secreto que no salga a la luz. Bruce Linton, que es lo que nos enseñaba Miguelito Villafuerte, dice, el ADN sí se puede modificar. Si físicamente no hay cambios, el comportamiento sí se muestra diferente. Por eso hay que dominar las leyes correctas. ¿Cómo? Con sumisión y voluntariamente. No se puede dominar con cólera responsabilizando a los antepasados. Porque yo también me he conectado mentalmente con mis creencias con ellos. Sé soldado de la práctica de propagar la verdad. Cuando más crezca, sé más humilde de corazón, sonriente y sin arrogancia. Conserva la amistad entre hogares con armonía amorosa al purificar el aspecto espiritual. Se eleva totalmente y evolucionas. ¿Qué crees que has perdido en la depresión? Cuando se tiene depresión, hay que preguntarse qué creo que he perdido en la vida. Territorio. No puedo reproducirme. Todo aquello que pienso, que no pertenezco, que yo no pertenezco, territorio que he perdido vivienda, he perdido al esposo, etc. Me quitaron la silla por haberse sentado. Es como si dijeran, se piensa que me quitaron lo que creo que es mío, pero nada es nuestro, porque el día que concluyamos con nuestro rol en esta tierra, no llevamos absolutamente ni la casa, ni a los padres, vamos solos, con ropa o sin ropa. ¿Para qué sirve? ¿Cómo se retira la depresión? Si empezamos a perdonar, si pensamos y empezamos a soltar las cosas materiales. El cerebro a veces, los recuerdos se meten como en una cueva para no sufrir el sentimiento de rencor, de ira, porque se mira al pasado y esta se ha perdido. Todo el que sufre se pone, deben de ponerse en manos profesionales, pérdida de territorio, ansiedad. ¿Qué sientes que has perdido? La libertad, identidad, caricias, abrazos. No podemos cambiar. Hay que hacerlo por amor. No eres propietario de nada y no sufres. Ahí es donde vienen los problemas de demencia senil o lo que están dando seguido, el Alzheimer, ¿no? Han creído que perdieron todo. Yo tuve una hermana por parte de papá, la mayor, que tuvo una carta escrita por su mamá antes de morir. Su mamá le encomendó que cuidara a sus hermanos. Eran 5, con ella 5. Y a su papá. Mi papá era policía. Pero el hombre no puede quedarse solo mucho tiempo. Después ya conoció a mi mamá. Y lógicamente quisieron unirse.
pero los hermanos eran muy mayores. La mayor era más o menos aproximadamente y contemporánea a la edad de mi mamá. Pero la mayor se dedicó a estudiar mucho, muchas profesiones, muchos cartones, y terminó sin nada. Le dio el Alzheimer, porque para cumplir la promesa de su mamá tenía que ser muy dura de carácter, comenzar a criarlos cuidando que no se vayan a perder sus hermanos. Y resulta de que pasan los años y ninguno se casaba hasta que se casó uno de los hermanos que era el tercero, pero nunca tuvo familia, porque decías, los hijos vienen para sufrir, no, no quiero. Y después comenzó a irse, ella queda postrada con el Alzheimer y comenzó a irse sus hermanos. Era muy pudorosa y era sorprendente porque los hombres tuvieron que cuidarla a ella, cambiarla, hacerle su aseo, darle de comer. Y comenzó a fallecer uno tras otro. ¿Cómo? Vino un médico y comenzó a hablarle, mis hermanos le decían, ¿y cómo sigue? Ella los va a enterrar a ustedes, le dijo. Y ellos se quedaron con esa sugestión. Y así fue. Se fue su hermana que la cuidaba, porque no podía creer que estuviera de esa manera su hermano. Después murió mi otro hermano, porque creía que ella se hacía, y no se hacía hasta que descubrió que ella estaba enferma, estaba en esa ilusión fuerte. Después fallece de infarto el último, y y mi hermano, el que se casó, no, porque estaba viviendo ya en otra casa con su esposa, y me decían a mí en esa canalización, la esposa es como, ella se queda tranquila, tu hermana, porque la esposa es la prolongación del carácter de ella, de mi hermana mayor. Y así sucedió su gestión. Entonces el Alzheimer es una mente descorazonada, es una mente que ha tenido mucha energía cargada para, para controlar. Quería controlar todo porque creyó en la promesa y lo hizo al pie de la letra de lo que le había mandado la carta a su mamá. No fue feliz, y mis hermanos tampoco. Ahí es donde yo comienzo a hacer rápido los cultos. ¿Qué pasó? ¿Y cómo se cura el Alzheimer y la demencia senil? Se cura cuando uno comienza a repetirle, eres amable, eres feliz, eres alegre, eres, eres maravillosa, eres indestructible, inmortal, eterna, diamantina, y a recitarle la sutra, a hacer oración de perdón, la divina armonía a los papás. Pero ella tiene que repetirlo. Yo le ponía escritos en la pared cuando iba a visitarla, pero la cuidaban físicamente, pero espiritualmente no se le ayudaba a despertar. Y antes que ella ya quede postrada me decía, muy buena eres tú, muy buena. Y una vez yo iba y la sacaba para tomar un lonchecito y nos íbamos por camino del Inca. Y le digo, vamos a caminar acá y ver las tiendas, ¿sí? Y comenzaba yo a ver las tiendas y ella veía la vitrina donde había vestidos de novia y me dice, así te voy a preparar yo te voy a hacer tu reunión, ¿ya? Y yo decía, en ese tiempo uno no entiende, ¿no? ¿Qué pasa con su cabecita? Y yo le digo, ya, ya. Y en eso que estábamos disfrutando, ella comienza a desesperarse y dice, Hugo se ha quedado solo, este chico se ha quedado solo. Y no disfrutaba. Y a veces comienza ella la casa, los muebles, y comienza a controlar el territorio, las cosas materiales. Por eso siempre hablan de la casa, la casa, la casa. Y eso es la demencia senil y la Alzheimer, ¿no? Empezar a recordar que no pierden nada y poderlos traer al presente, ¿no? Se quema la cabeza, el pecho, zumba los oídos, se acelera el corazón.
falta de gratitud a los antepasados. Debes de saber si murió alguien de un infarto, un antepasado. Yo tengo una amiga que es profesora de universidad y ella me hablaba cuando salíamos a tomar lonche, que antes vivía por allá, por Surco, salíamos a tomar lonche, un almuerzo, siempre nos reuníamos y conversábamos. No le tocaba mucho el tema de Seichonoye, porque ella tenía sus ideas, ¿no? Y yo he aprendido a tener respeto a las ideas de las personas, ¿no? Y valorar mucho la amistad de las personas, el momento de compartir. Y ella me decía, tengo zumbidos en el oído, he ido al otorrino para que me vea y no me pasa. Y así pasaba el tiempo y el tiempo. Yo me vengo a mudar acá y yo en un momento de ese periodo de tiempo yo le dije, alguien te está hablando, ¿por qué no escuchas? Hasta que se sintió tan cargada, que me vino a visitar. Y me dice, me zumba mucho los oídos, Marguita. Y comienzo yo, ¿quieres que te ayude a meditar, amiguita? Y me dice, uy, ¿cómo se habrá sentido su cabecita tan cargada de cosas que comienzo a relajar? Y en esa relajación comienza ella a escuchar la voz de su padre biológico, que los dejó todo, y ella, como, como ella era muy desprendida, dijo, me habrá dejado, pero ¿cómo lo voy a dejar yo? Si está enfermo, no tiene recursos. Y le empezaba a ayudar a escondidas de la mamá, que no quería la mamá que lo ayude. Pero es mi padre, decía él. Y lo comenzaba a ayudar hasta que llegó el momento en que fallece el papá y ella hizo todos los trámites para poderlo enterrar a su papá. Y era el papá que le hablaba y ella misma escuchó que le agradecía mucho por ser una maravillosa hija, que sin haberla cuidado a ella, cómo lo ha cuidado a él. Y eran los zumbidos, y acá lo que les estoy leyendo es justo eso, los zumbidos en los oídos. Pero no se cree a veces, ¿no? En los oídos deténganse a pensar que un antepasado, sea bisabuelo o abuelo, quiere, o abuela o bisabuela, quiere comunicarse con ustedes. No, de repente no desea hablar a quien ustedes le hablen, sino ella quiere pronunciarse. Hay una mujer que a los 76 años comienza a tener problemas con los tobillos hinchados, cabeza, columna, antepasado pidiendo ayuda. Y le piden que lave, vaya al cementerio y lave, y lleve flores en los panteones. Falleció el hijito pasó al mundo espiritual el hijito de las señoras que se conectan, muy maravillosa ella. Como era enterrado en el parque de recuerdo, yo dije voy a ir a acompañarla. Entonces, pero pregunté al esposo de una amiguita que había fallecido hace años y vivía por mi casa. Le pedí que me diera el dato dónde estaba su esposa para llevarle flores, ya que iba a ir a ese cementerio. Entonces me lo dio gentilmente y antes de eso comencé a buscar. Y era tan maravilloso el reencuentro con ella, limpiándole. Siempre les digo, ¿no? A las personas que deseen escuchar cuando vayan a la tumba de un familiar, esposo, esposa, hijo, familia, padres, lleven agua. Lleven agua y lávenlo con bastante agüita, después séquenlo con esos papel toalla. Yo llevo mi papel toalla, llevo mi pomo de agua, y después comienzo a llevar incienso, comienzo a llevar ese aceite aromático, ya sea de canela, de lo que sea, magnolia, y después de seco comienzo a pasarle a todo, que brille, digo, que brille para siempre, la luz perpetua, ¿no te dicen? Entonces yo le pongo eso, y después le pongo las florecitas con sus inciensos ahí pegaditos, y digo, qué linda estás, amiguita, después de cuánto tiempo. Entonces, ahí pasamos. Pasé yo a la iglesia donde le hacían ya los honores al hijito de mi amiguita,
que lo iban a enterrar. Y lo más hermoso es escuchar lo que ella me dijo, que su hijito ya estaba preparado para irse y le dijo, mamá, dedícate a bienes, ayuda mucho a los huérfanos, ayuda mucho, asiste más a estas enseñanzas, es muy poderosa estas enseñanzas. Estudia más, mamá, estudia más, esto sirve, yo estoy bien, yo estoy bien. Y es hermoso, miren, de haber escuchado lo que este jovencito ya estaba preparado para partir y de encargarle a su mamá. Yo vi ahí, había llevado para mi amiguita y pude ofrecerle también a él, pongan este incienso que me queda acá, aceite aromático, porque él está pasando con flores. Y después recordaba lo que yo estaba haciendo, recordaba que en la Biblia te habla mucho de cómo hacen las sepulturas, ¿no? Con todos los honores, los olores, las velas. Y uno tiene que hacer esa conexión. Sigo, ¿no? Las piernas y huesos, hombros, costillas, antepasados, colaterales, que son los tíos, tías, piden oración. Primos también son colaterales. La sangre subió a la cabeza, la emoción queda grabada en el subconsciente, perdón y gratitud a la pareja. Una mujer que era soltera tenía cálculos renales y todo lo que se refiere a los riñones, a las caderas, son resentimientos con su cónyuge. Si es soltera, insatisfacción hacia sus padres, agradecer a papá. 20 minutos 20 minutos, gracias papá, gracias papá. En la mañana oración de perdón, en la tarde gratitud a los padres. Y comienza a desintegrarse rápido los malestares. Una mujer de 57 años, separada, cáncer a las mamas, resentimiento con las personas que ven como papá, que es el suegro, hermano mayor o cuñado mayor, rencor en su subconsciente. Tiene que practicar sí o sí oración de perdón a esas personas. Primero recordar con quién yo guardo rencilla. Una amiguita falleció de cáncer a las mamas. Yo le leí delante de su esposo información, ni siquiera ya le transmití. Si no saco el libro, la información y lo leo. Le pasé también por la pantalla. Comenzó ella a liberar al papá, comenzó a liberar al cuñado mayor, pero no podía liberar al esposo. Tenía tan registrado en su mente subconsciente desde que eran enamorados y no lo sacaba. Y ha seguido, ha seguido, ha seguido. Y ella muy honestamente me dijo que ya lo había hecho con su papá, su cuñado, entendió, pero con él todavía no podía. Por más que le hicieron quimioterapia, todo, no pudo resistir más y culminó su rol en esta tierra, ¿no? Al esposo se le reclama mucho y no se ve, perdón, disculpe, y no se ve las partes buenas del esposo. Muchas reclamaciones. Fibromalgia. Son mujeres que llevan a cuestas problemas familiares y te dicen no puedes cambiar el mundo. Quieres cargar todo y después comienzas a juzgar a cada uno, a todos. Esta energía, ¿dónde va? A tu mismo cuerpo. Aprende a relajarte y ser menos controladora. Autocontrol la mente. No vives el mundo, miras la vida suprema de Dios. Dios y tú son uno solo. Fibromalgia. Un hombre soltero dice traumatizado por el COVID y te dice, está tan
traumatizado que puede generar cualquier ingreso de otra virus o bacteria. Y esto te dice que la prensa ha ayudado mucho a propagar la pandemia y ha habido mucho miedo en la humanidad. Y se olvida que la vida jamás tendrá enfermedades cuando creas en la vida. Y te fue dado por Dios la vida. La sugestión pensando en la enfermedad, aparece la enfermedad. Lo que Dios crea, nada puede cambiar. Tienes que leer la verdad de la vida, practicar la meditación Shinsoka y empezar a repetir imagen y semejanza de Dios. Soy imagen y semejanza de Dios. Había un niño diagnosticado por hiperactividad. A veces, y justo hablaba eso con la joven que me viene a ayudar, ¿no? En la limpieza. A los padres a veces muchos los llaman al colegio si tienen niños pequeños o nietos porque es un niño hiperactivo y distrae la atención de las personas. Entonces dice acá, los padres guardan, este niño guarda resentimiento con la mamá y el papá, porque cuando quedó embarazada de él, la mamá, pregúntate si te alegraste. Cuando a veces estabas embarazada y deseabas un niño y sale una niña. Y tuviste esa alegría o aceptación, ya pues, ¿qué vamos a hacer? O cuando hay odio o resentimiento en sus padres. Recuerda con quién guarda resentimiento. Mi hijito tiene un amigo. Estudiaron juntos en el colegio. Y yo siempre le pregunto, ¿cómo está fulanito de tal? ¿Cómo está su mamá? Y me dice, no le está yendo bien a él en el trabajo. Se está endeudando porque quiso vivir solo, como ahora hacen los chicos, ¿no? Experimentar su propio recurso, todo. Y el papá falleció y él recibió la herencia. Y la herencia fue despilfarrada rápido, ¿no? Fruto de su trabajo que a veces le iba bien. Pero mi hijito me decía un poquito preocupado porque lo quiere mucho, son bien amigos, no le va bien en sus proyectos. Y yo comienzo a recordar y le tuve que decir a mi hijo, cuando su mamá estaba embarazada de él después de años, después de 2 hombres mayores, él era el tercero, su mamá quería tener una mujercita, ojalá que sea mujercita. Cuando en eso ya estaba en las últimas para dar a luz, ella había ingresado a una clínica y esa clínica tenía otra cama, ese cuarto. Y entra una pareja de jóvenes y ella ya para dar a luz la joven y la echan todo y se ponen a conversar y le dice, ¿cuántos meses? Tanto. Y le digo, si ya vas a dar a luz, me van a operar. Y le dice, ¿qué pasó? Y le dice, mi niño está muerto. Tienen que extraer rápido. Y se desborda ella, sale, se levanta y se va a la capillita de la clínica y comienza a pedir perdón. Qué insolencia, decía. La vida me da un niño y yo quiero una niña, perdóname, perdóname. Pero eso de ahí ella me lo comentó. Y después ya no nos hemos visto porque estábamos bien alejados, falleció su esposo, estuve ahí, pero ella ya se mudó, vendió la casa, yo me mudé. ¿Sí, Florinda? Florinda, ¿deseas comentar algo? ¿Sí? ¿Sí te escucho, Florinda? ¿Te escuchamos, Florinda? ¿Dónde está? Sí, sí te escucho. Disculpa, estoy en la calle y creo que se me conectó. Fue involuntario.
Por favor, no Ay, te interrumpo. Más luego te doy una opinión, por favor. Gracias, Margarita. no te Está preocupes. muy interesante tu tema, que aún estando en la calle estoy conectada. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. No sé Gracias. cómo lo desconecto ahora. Acá creo que. No te preocupes. Gracias. Yo te pongo silenciador, ¿sí? Por favor. Sí, se ha conectado. Gracias. Ya. Ok, gracias. Entonces yo le decía a mi hijito, por favor, hijito, trata de decirle a ella que venga. No la he invitado todavía a través de él. Que venga él para que empiece porque no fue con esa alegría el joven y cuando un hijo no es recibido con alegría, bueno, se estanca un poco la vida, ¿no? Entonces, por eso es importante la regestación, para poderle darle mucha luz y mucho perdón, ¿no? Hay una mujer casada que dice que tiene la circulación sanguínea muy cargada y le dice vivir de forma más alegre. No es solamente sonreír así, sino reír a carcajadas. Reír totalmente a carcajadas. Entrenar la risa. Soy alegre, soy feliz. Meditación Shinsokan ayuda totalmente la circulación. Perdón, un ratito, ¿sí? Ayuda la circulación, reír a carcajadas. Vean a veces alguna película que les dé mucha risa, ¿no? Y hacer la meditación. No necesariamente hacerla como nos enseñaron, sino lo que sale de su corazón. Por ejemplo, les comento, ¿no? Yo he visto cosas físicas, he visto cositas espirituales muy maravillosas, pero yo contemplo, porque la meditación es contemplar. Y yo he visto que después lo van a escuchar y eso, por favor, apunten lo que después les voy a leer para que ustedes lo hagan y entiendan más las auras, ¿no? Entonces, cuando yo contemplaba el sol y veía alrededor colores, azul, verde, rojo, y era tanta la intensidad de contemplación, pero contemplaba yo con los ojos abiertos, sin entrar en meditación, y sin embargo mi corazón estaba llena de gozo por todo lo que mi vista veía, y hasta el susurro del agua o las piedritas. Entonces había una conexión con la naturaleza y no entrabas cerrando los ojos, sino contemplaba. Y la meditación es una contemplación. Entonces, así es como dice acá, ¿no? Meditar, ayuda a la circulación sanguínea, leer oraciones, leer libros que contengan la verdad, no vivir insatisfecha y triste, agradecer todo en la vida, no pensar en el pasado, empezar a vivir el ahora, solamente el ahora, pero con mucha alegría, mucho gozo. Hay una mujer también viuda, el esposo murió de infarto repentino y ella siempre vive en mucho sufrimiento y tiene que hacerle entender la verdad al esposo y leerle la sutra en otro horario. Y también dice que el esposo no ha muerto y que de repente en el mundo espiritual hay un antepasado que también falleció de infarto, entonces empezar a leer la sutra, hacer la conexión, pero el esposo no ha muerto, por eso es importante leerle la verdad, un libro que contenga la verdad. Senilidad de mis padres, ¿qué puedo hacer? Si tienen el libro Conquiste a la felicidad, yo soy hijo de Dios, soy amable, soy eterno, yo no soy hijo del pecado, soy inteligente, soy feliz, yo no juzgo, ni critico a nadie. Tiene temperamento crítico. Cuando hay esos problemas de demencia o
o Alzheimer, ¿no? Te dice el temperamento crítico, por eso duele las articulaciones. Agradecer a papá y a mamá, a los antepasados, si tienen suegros, agradecerle. Cuando han sufrido mucho en el pasado, huyen de la realidad, no enfrentan la vida presente, hablan solos como deficiencia mental y quiere huir de este mundo. Hay que darles la lectura de lecciones para el cotidiano, léanle esos libros, revelaciones también de la divina armonía, leer con amor creyendo que se manifiesta la imagen verdadera, si hubo antepasados que murieron de demencia. Miren lo enriquecedor que es conocer estas verdades, ¿no? Estar cerca de tus padres, agradecer 1000 veces, 2000 veces, creyendo que ya está trabajando. Mujeres, esto es para una persona que de repente no consigue trabajo. Había una joven que me había pedido y ya lo tengo pendiente para responderle. Una persona que muy habilidosa todo no consigue todavía atraer el trabajo maravilloso. Y le dice, tiene que agradecer creyendo que ella está trabajando. Y leer la prosperidad número 1, si es que alguien de sus hijos está pasando por esto, por esta etapa. También agradecer mucho a sus padres. Si han tenido trabajos anteriores, hacer oración de perdón a sus superiores para que pueda liberar. Eso sucedió con mi hermanito que falleció cuando la fábrica donde él trabajaba en Chimbote Sierra, él vino a Lima y no conseguía entrar a trabajo a pesar de que él decía, tengo muchos amigos, porque tenía muchos amigos, pero no podía conectarse con una empresa. Entonces ahí comienzo yo a entrar y te dice lo que yo les leí al inicio. Toda la verdad tiene que entrar con humildad, las leyes correctas. Entonces, si hay humildad, entra todo rápido. Y faltaba esa parte de mi hermano. Pero como él no podía entrar en trance, yo le pedí ayuda a mi mamá porque él estaba ahí en la casa de mamá. Y mi mamá sí podía entrar. Entonces con ella quería saber qué pasos debía de tomar para que él vuelva nuevamente a tener un trabajo maravilloso. Y así fue. Primero le dijeron lo que les estoy manifestando. Él había trabajado en otras empresas y había muchos pensamientos críticos. Entonces tenía que hacer oración de perdón a sus anteriores jefes. La tercera semana que yo iba, porque llevaba flores a mamá, la visitaba y le llevaba sus flores cuando iba al mercado de flores. Y entonces comienzo nuevamente, y mi hermano se había ido que lo habían llamado para una entrevista. Entonces, 3 veces le hice la meditación a mamá, la conexión, y me dijo que ya estaba cerca el trabajo, porque él estaba haciendo su parte. La última vez que llego, no gasté, había guardado 100 soles, miren, ¿ves? Y en eso yo ya me iba a retirar de la casa de mamá para regresar a mi casa, que era en Surco, y ellos vivían en Porfiori. Entonces, cuando en eso que estoy que iba a salir, llega mi hermano, que ya lo habían aceptado para contenedores que traen de los puertos, de los barcos, como supervisor y todo. Entonces lo habían aceptado y tenía que trabajar ya, pero tenía que presentar documentos. Y él, como había deudas por la familia que había quedado en Chimbote, ahí le dije, haz tus papeleos. Y yo digo, ¿cómo todo está ordenado? ¿Cómo había guardado esos 100 soles que no lo gasté? Pedí y sacó los papeles y entró a trabajar mi hermano. Pero como la mente todavía no se limpia totalmente, él viene de una vida que se llenó de mucha amargura, mi hermanito, ¿no? Mucha amargura, muchas insatisfacciones. Ya había cerrado un poco el corazón porque sentía que no lo amaban.
padre de repente autoritario, y comienza a mirar a los ojos de la madre para apoyarse, y de repente la madre no puede darle ese cariño, ternura o dulzura porque tampoco lo recibió. Entonces, cuando hay esos sentimientos encontrados, el colapso es fuerte si es que él no libera la mente, ¿no? Hay abuelos o bisabuelos que también se sintieron así, como les he narrado, pasa al hijo, pasa de los abuelos, pasa al padre, pasa a los hijos y a veces a los nietos, ¿no? Pero lo más sorprendente fue la semana pasada. Como mi hermano murió de un momento a otro, entonces no nos despedimos de él. Y yo comenzaba a recitar rapidito sutra, a hacer la conexión con mis hermanos porque me dijeron cómo es tan amoroso el mundo espiritual que me avisaron que mi hermano se había quedado suspendido. Entonces, porque sentía que había muchos pendientes y él no quería irse. Pero cuando uno no quiere irse, tiene que limpiar mente, volver sana la mente. Entonces me pidieron que hiciera, me guiaron lo que tenía que hacer. Y comencé a hacerlo con mis hermanas, mis hijos, mi mamá. En junio, que es el próximo mes, hicimos la ceremonia de él con Sutra, donde habíamos hecho la ceremonia de la tierra en el jardín. Y como había pendiente de no haberse despedido, la semana pasada, les digo, lo sueño a mi hermano, como que él había venido acá a mi casa, acá a la casa, y lo abrazo, y él se le veía más joven, más guapo, más bendito, sí, y comienzo yo a abrazarlo con todo mi corazón. Hermano, te has venido a despedir, y él sonreía con una sonrisa muy profunda, muy llena de despertar, y era mi hermano, Daniel. Y en ese momento me he sorprendido tanto que me despierto. Y yo decía, ¿por qué me he despertado? ¿Por qué no he seguido viéndolo? Pero lo vi hasta con su ropa, todo. Una camisa muy bonita, un pantalón bonito, pero más resplandeciente. Y le conté a mi hijita, le cuento a mi mamá, y ahora le estoy contando a ustedes, hermanos espirituales, cómo cuando se da amorosamente la lectura de la sutra, ellos sanan y liberan mente. Mi hermano, yo decía, cuando vuelvas a reencarnar, ya sabes del amor, le digo, hermano. Entonces tú vas a venir con ese amor inmenso y vas a dejar esas tendencias, esas densidades mentales. Fue hermoso mi visión que tenía. Y mi mamá ayer nomás me decía, ¿tú has visto a mi mamá Rosamelia, que era la tía que la cuidó? No, mamita, yo no la he visto. La vio mi hermano Miguel, el último, pero de negro, tenía que ayudarla. Entonces, pero el único que he visto es a Daniel. Y ahí le contaba. Era sorprendente de verlo a mi hermano de esa forma, decía, pero lo abrazaba y lo abrazaba. Y él sonreía con un gozo. Entonces, es así, amiguitos. Sigo. Nació un niño. Él ahora tiene 6 años y a los 6 meses lo operaron de cabeza, hidrocefalia y convulsiones. ¿Y qué te dicen? Que los padres necesitan mejorar la relación entre ellos, porque había líquido en su cabecita. ¿Por qué? Porque mantienen tristezas que se guardan. Ver si hay antepasados, si hubo discordia en parejas, y cuando hay choques fuertes, se manifiestan los relámpagos y pasan al hijo. Leer lecciones para el cotidiano. Una mujer que tenía herpes en el ojo izquierdo, problemas con el hombre. Si falleció esposo y no visita la tumba del esposo, perdón al esposo porque ve sus defectos y gracias y empezar a agradecer por los buenos momentos que mantuvieron en su relación.
Un hombre divorciado, el dolor en colon, problemas emocionales se manifiesta en el cuerpo cuando guardamos rabia. Se manifiesta esto en su cuerpo. Accionar en deshacer los sentimientos guardados en el subconsciente. Practicar con sentimiento verdadero. Manifestar gratitud. Analizas y criticas, dice. Analizas y criticas. Esto está bien y esto está mal. Y se manifiesta en tus intestinos. Mujer casada, tiene ataque de pánico, dolores de cabeza. Tienes que visitar tumbas de antepasados. Hay tumbas destruidas porque se dejó de pagar y el antepasado no puede ser escuchado. Y hace zumbar los oídos. El abuelo quiere hablar contigo. Hay que leerle la sutra y después de eso va a desaparecer el zumbido. Mujer no podía dormir y la causa era un antepasado que no sabía que ya había muerto. Un hombre de 37 años que se está realizando diálisis. La cervical se dislocó. Peleas con pareja. Acuérdense que los riñones son las parejas. Peleas con pareja. Aprender a perdonar. Se guarda silencio. El ego es muy fuerte. No quedarse con la mente fija en los defectos. La cervical, fracturas en las cervicales. La relación con sus padres está bien distante. Se hace por energía kármica. Orar a padre y a madre. Gracias papá, gracias mamá, gracias esposa. Por eso cuando se fractura la cervical, estamos separando. Esclerosis, columna, sonreír más, aprender a escuchar y no estar en desacuerdo, aceptar las opiniones, ser atento con todas las personas, cosas y decir y repetir, soy hijo de Dios, soy bondadoso, mirarse al espejo y sonreír, soy amable, soy feliz. Las heridas a veces no sanan, rencor con padre, no cicatriza esas heridas. Padre fallecido y recordó que papá no estaba presente. Y en 8 meses comienza a cicatrizarse la herida cuando comienza a practicar. Y se curó al reconocer lo que guardaba, resentimiento con su padre. Y luego sentimientos de mucho amor, limpios de corazón. El cuerpo astral, hay un libro que se llama Misterios de la Vida. Si pueden conseguirlo, léanlo. Aquí es donde yo les dije, tengan un lápiz y un papel. Preguntan por el cuerpo astral. Y hay que leer el misterio de la vida. El aura cambia de acuerdo al sentimiento de la persona. El cuerpo real es la vida de Dios. El cuerpo etéreo son vibraciones de nuestros pensamientos. Los colores del aura. El color verde representa los celos. El aura de color rojo representa lo malicioso. El aura de color carmesí es el amor sensual. El aura de color rosa o rosado, el sentimiento sublime, lo más puro. El aura de color gris son los miedos. El aura de color marrón, la avaricia. El aura de color azul, poder espiritual. Y el aura de color blanco, muy elevados, que son los ángeles, todo lo que se relaciona con la parte celestial. En consecuencia, nuestros pensamientos se manifiestan cuando un vidente comienza a ver nuestros auras. Practicar las enseñanzas
que les leí al inicio. Practicar las enseñanzas con sumisión, con humildad, con mucho respeto. Años vividos. Muere el esposo y ella desea luz. Siente que su luz se apaga porque murió el esposo. Las hijas quieren quitarle la casa y le dicen, tú eres vida eterna. Si conoces el Shonoye, sabes que la muerte no existe. Si lo amas, no pienses que murió. Solo él regresó de donde vino. Hubo incendio y una joven murió y mamá pidió ayuda a Francisco Javier, ese ser, vidente es, de Brasil. Y ella recibe el mensaje y le dice, yo no morí, mamá, yo no morí, mamá, ya no llores, me haces quedar triste. En lugar de lamentarte, practica la caridad. Abre la ventana para ver el hermoso jardín. Abre la ventana y cuando ella va a ver a una persona que le pide, una señora mayor, le dice que estaba en silla de ruedas, le dice en su dormitorio, le dice, abre la ventana, que quiero ver la luz, quiero ver el sol. Y cuando abre la ventana, se da cuenta que la señora era ciega. Y en ese momento ella despierta, agradeciendo porque ella tenía vista y no veía lo hermoso que era la vida. Por eso te piden leer las revelaciones de la vida eterna varias veces al esposo, a cualquier pariente que haya fallecido. La reencarnación, les preparé sobre la reencarnación, pero creo que son varias hojas extraídos de investigaciones que estaba haciendo. Pero ahora yo necesito escucharlas. ¿Qué te parece, Edgar, Raquel, Silvia, Nelly, Carmencita, Ani, María Victoria, Florinda, Antonia, Karina, Vale? Las quiero escuchar, ¿sí? ¿Qué les ha parecido? Pueden abrir su micro, ¿sí, María Victoria? Excelente, excelente charla, Margarita. Y sí, pues, ¿no? Conociendo ya uno la verdad de la vida, ya nos damos cuenta que todos estos padecimientos, diríamos, ¿no? Todos estos malestares que el ser humano siente en su cuerpo es por cargas emocionales, ¿no? Y como tú dices, de los espíritus. Yo recuerdo cuando recién entré a Seicho Noye a participar, tendría pues cuánto, un año de conocerlo, pero no lo practicaba mucho, ¿no? Pero así algunas cosas escuchaba que más de las piernas, si es la derecha, mujer, si es la izquierda, el hombre, ¿no? Y me acuerdo que cuando me fui una vez al hospital y estaba en la cola ahí de emergencia, creo, ¿no? Acompañando a otra persona. Y había una señora que lloraba, que le dolía la pierna derecha, y yo estaba ahí parada y como volteo y la escucho que se quejaba, le digo, ¿por qué le duele? No sé, de un momento a otro, y le dije justo, pues, ¿no? Lo que sabemos ahora, ¿no? Que la pierna derecha es malestar con una mujer, ¿no? Con sexo femenino. Y le digo, pero usted debe tener algún malestar con una persona, con una mujer, puede ser su madre, su hermana, su tía. Y me dice, no puede ser. Sí, me dice, estoy en gran pelea con mi hermana, me dice la señora. Uy, le digo, pero yo, como uno dice, ¿no? Conociendo ya esta filosofía amorosamente, ¿no? Amorosamente yo le hablé, mira, no debe existir eso, ¿no? Hay que perdonar, pero ¿por qué? Así, comencé así a hablar lo que yo había recepcionado en una charla. Y para que la señora me agradeció y que iba a ver eso, ¿no? De tratar de reconciliarse con su hermana. Y mire todo esto, ¿no? Por eso digo, cuánta gente enferma en los hospitales, ¿no? Y sabiendo que todo es a causa de nuestras emociones,
o por estar, emociones, ¿no? Estar mal también con nuestro prójimo, ¿no? Nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hermanos, todos, ¿no? Entonces, sabiendo así, pues, si supiéramos como yo ahora que me quedo de mi pierna, ¿no? Yo ya no voy al hospital porque sé lo que tengo que sanar, lo que tengo que curar, ¿no? Y si supieran las personas que van al hospital, supieran esta filosofía, también lo aplicarían y también hubiera menos personas, creo, en los hospitales, ¿no, Margarita? Sí, pero también todo es el amor de Dios. Mientras que su Hijo Sagrado no despierte hacia la verdad, Él hace la preparación de médicos, todo el equipo para que puedan hacer uso hasta que vayan despertando la verdad. Todo tiene que ser agradecido. Es igual que las iglesias, las religiones. Hemos estado en la iglesia católica, hemos sido bautizados, o la iglesia mormona, o la iglesia evangelista. Cualquier ideología, cualquier religión que hayan tenido, siempre uno tiene que ser agradecido, porque por ahí bautizaron y sus antepasados también bautizaron. Pero también una vez, también recibí un mensaje que decía: toma de la iglesia lo que va a nutrirte a ti, lo que te va a ayudar a crecer. El resto no lo tomes. Si hace un comentario el sacerdote, si en lugar de bendecir y agradecer, estimular a los feligreses que van a misa, comienza toda la tanda de reclamos, de juzgamiento, entonces eso no es parte ya de tu mente que estás empezando a sanar. Igual son los médicos, ¿no? Tu mano, tu ser tu energía te va a llevar a un médico que tenga la mente más abierta y que la ciencia y la parte espiritual se junten. Y eso va a llegar en un momento que vamos a tener que ver, porque eh, hay médicos que te dicen los milagros existen. Entonces tu misma mente va a ir a un médico que te va de repente a provocar lo que uno quiere, ¿no? A nosotros queremos de repente quitarnos la vida, querer morir, y llega un médico que te hace de repente una operación y dice: me cayó mal, le cayó mal y infección y no sé cuánto. No es culpa del médico, es el deseo del paciente que ha querido de repente suicidarse de esa manera, ¿no? Y no se atreve a hacerlo personalmente, sino quiere que otra persona lo haga y recurre a la medicina y todo. Entonces, pero cuando uno va despertando, todavía hay un tiempo para eso. Como profesores, ¿no? Que han prolongado su vida porque ya estaba su fecha de caducación y lo han tenido que extender y se les ha permitido. Porque así es nuestro Padre. Es muy, pero muy amoroso, muy amoroso. Así que es bueno tomar estas enseñanzas con sumisión. Por eso te dice las reglas de las normas de Seixo, de las declaraciones, te dice: mira todas las cosas amorosamente, mira el bien de todo con mucho amor. Entonces, cuando uno ve así las cosas, imposible que pases por tribulaciones, imposible. ¿Alguien más desea? Gracias, María. Muchísimas gracias. Tu entendimiento, ya sabes qué es lo que tienes que hacer con tus piernecitas, ¿sí? Sí, Margarita, gracias también. Excelente. Solamente, como dices, sacar lo bueno de cada ser, ¿verdad? Solamente ver las partes bellas de todas las cosas, ¿no? Hasta del sol que quema, ¿no? Del sol que quema o del frío, que es fuerte por algo es, ¿no? Podemos ponernos ropa de invierno de lo que nuestros hermanos en la sierra tejen, preparan las chompas, las casacas, para darles, que nos proveen ellos y a costa de un ingreso para que se sostengan, ¿no? Todo hay que verlo amorosamente, todo es una unidad, ¿no? Y cuando nosotros cambiamos, vas cambiando el mundo, ¿no? Vas cambiando el mundo. Y te vuelve este mundo paradisiaco, como dice la sutra. ¿Quién más? Antonia, Raquelita, Carmen, Edgar.
¿Pueden abrir su micro, sí? Sí, los escucho. Sí, Bueno, Raquel. lindo tema, excelente, ¿no? A poco estoy aprendiendo, ya que tengo con estas dos reuniones y no me he quedado asombrada de las piernas, de las enfermedades, miren, no estaban conscientes, pero lindo, excelente tema, señora Margarita. Quisiera Claro. saber si todos los miércoles es a estas horas, a las 11 todos los miércoles. Sí, los miércoles a las 11. Sí, Ya, señora Margarita. Entonces pensaba que eso, pues el miércoles pasado no me conecté porque decía, no me han avisado, no sé si será. Entonces ahora ya sé que todos los miércoles es. sí, no, sí, yo les paso individualmente, a pesar de que pueden estar en el grupo de Semillita, pero individualmente les paso la invitación a todos. Algunos sí me llaman, se disculpan que no se pueden conectar, pero lo van a ver en el YouTube, que en la noche, no en la noche, porque mi hijita está de viaje y retorna el viernes o sábado y recién lo bajo, ¿sí? Para que ustedes Ay, lo puedan volver a conectar, ¿no? Ojalá que hayan anotado sobre el aula para empezar a trabajar con nosotros mismos, ¿sí? sí, señora Y Margarita. si les gusta que se siga tomando este tema de las emociones para sacar o quieren cambiar de tema porque hay mucho tema para trabajar. Pero yo quería esto para que empiecen a trabajar el perdón, la gratitud, oración a los antepasados, ¿no? Que por ahí están las respuestas. Por eso les hablo testimonios, testimonios que yo he vivido con personas, ¿no? Y también que partieron al mundo espiritual y yo sabía sus sucesos, ¿no? Pero siempre está el amor de Dios, siempre, siempre, nunca dejen de pensar que, que Dios no es humano, lo hemos deshumanizado demasiado a Dios. Que se haga la voluntad de Dios. Tengo un resentimiento, que se haga la voluntad de Dios, que lo castigue. Ese no es el Dios que conocemos, ¿no? Así que, por favor, si les gusta este tema, hay bastante información sobre las emociones. Si quieren estos temas, yo sigo hablando el próximo miércoles. Si no, tenemos pendiente para invitar a Julio Cordero, que ya debe haber regresado, para que toque otros temas. Si no, seguimos con el tema. Estaba sacando yo el vuelo de las almas, ¿no? La reencarnación, ¿no? En que reencarnamos, a veces cuando nacen con lunares, con unas marcas en el cuerpo, tiene su motivo, ¿no? Entonces, saber vidas pasadas, a veces no nos ayuda mucho, tampoco nos produce muchos miedos, ¿no? Pero usted depende de toda información. ¿Qué te parece, Karina? Karina Vale, ¿sí? ¿Vale? ¿Les ha ayudado el tema para que tengan más apertura para poder sanar, evolucionar? Esto nos ayuda a evolucionar un montón, abrimos mente y nos ayuda bastante a avanzar. Señora Margarita, realmente es una charla maravillosa que nos ha dado el día de hoy y cada día aprendo más, a ser más humilde y a practicar las enseñanzas de Seicho Noye, la gratitud, el amor, el perdón. Claro. Gracias, señora Margarita, por todo. Gracias, Edgar. Muchísimas gracias a ti. Ya te envío más información, ¿sí? Ya, Gracias. gracias, señora. Muchas gracias, muchas gracias. Que Gracias. tenga buen día. De igual manera, que tengan una excelente semana, ¿sí? Ok, Gracias. 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 Gracias, Edgar. Antonia, Nelly, antes de cerrar nuestra charla de hoy. Señora Margarita, está muy bueno el tema. Sí,
Sí, me gustaría escuchar más la próxima clase. Perfecto, entonces con más información, ¿sí? No sé si están de acuerdo los demás. Gracias. Gracias María Victoria. No, yo también estoy de acuerdo. Sí me gustaría escuchar un poquito más temas. Muchas gracias. Gracias. ¿Tú, Ani? Hermana, son interesantes siempre tú con las charlas que lo haces variado. Es interesante. Gracias. Gracias, hermana. Yo les doy, apunten nomás, solamente les pido que tengan lápiz, apunten, porque no solamente va a ser para usted nutrientes, sino para las personas que se vayan acercando a sus vidas, ¿sí? Siempre tengo personas que necesitan, a veces me transporto en taxi, a veces cuando voy a Lima, y no se imaginan el interés de los taxistas jóvenes, y comienzo yo a hablarles de esto, el otro, y dice, ¿cómo sabe? Yo estoy pasando por esto, el otro, y qué tengo que hacer, y esto, hasta el teléfono, la dirección de Arenales, porque venir hasta acá le produce un poquito retirado, entonces los invito a Arenales para que escuchen charlas, y comienzan a abrir su corazón, ¿no? Con todos los problemas que están sucediendo en su hogar y todo. Y le explico y se quedan tranquilos, pero a veces nomás me río porque ya que tengo que llegar al lugar, ¿no? Donde estoy yendo, y sin embargo su velocidad lo van poco a poco, lo van disminuyendo porque tienen mucho interés de escuchar nueva información. Y esta información es tan riquísima, es tan llena de amor, es tan llena de la verdad, porque el amor y la verdad no se pueden separar, están unidos. Por eso, no busquen a Dios, busquen la verdad. Y al buscar la verdad, están entrando al amor. Y el amor es lo que va a sanar toda su existencia, ¿no? Gracias, muchísimas gracias. Entonces, les tengo preparado para el próximo miércoles más temas, ¿no? No se imaginan cuánto escribo. Escribo y a veces me quedo un poquito más tardecito porque tengo al cuidado de mi mamita, ¿no? Y también ella necesita atención. Pero con mucho gusto lo hago. Una pregunta, señora Margarita. ¿Cómo se llamaba el tema de hoy día? Son las emociones de las enfermedades. Yo no le pongo el tema, por eso es que les copio el mismo, ¿no? No he cambiado de tema porque eso es lo que comienzo a hablar de un libro, de lo escrito, y todo el tema es referente a lo que el maestro nos ha explicado. Simplemente son un poquito extractos de la verdad de la vida. Muy bien, gracias. Pero vayan a Seishonoye, pueden comprar los libros, ¿no? Por ejemplo, Lecciones para el cotidiano, no sé si venden ahí El milagro de la vida, también Tú puedes curarte a ti mismo, no sé si están vendiendo ese libro, ¿no? Pueden saber cómo el cáncer se distingue en una noche, que a veces creen que es difícil porque le dan la respuesta, el diagnóstico de que tienen cáncer y sin embargo hay un pánico inmenso y es más difícil. Y como les leí por la mente global, es más difícil es terminar el cáncer, ¿no? Por eso tienen que creer que la enfermedad no existe. Por ahí tienen que empezar. La enfermedad no existe. Solo existe Dios y lo que viene de Dios. Y Dios es amoroso y Dios es la verdad. Así que cualquier librito que quieran, yo les puedo dar el nombre, ¿no? Por eso les menciono Lecciones por el cotidiano, Prosperidad, si están. La llave de la provisión infinita también es muy hermoso, muy hermoso. Pero por ahora estamos viendo un resumen de la verdad de la vida, ¿no? De los volúmenes, sobre las emociones. Así que muchísimas gracias Florinda, Raquel, muchas gracias María Victoria, Antonia, muchas gracias Nelly, Karina, muchas gracias Gloria, muchas gracias Carmen, muchas gracias Silvia, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, los espero el próximo miércoles, disfruten de este fin de semana,
digieran más el contenido de todo este tema y comencemos a vibrar con mucha alegría hacia la vida, ¿sí? Muchas gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Las Gracias, quiero. Margarita. Gracias a todos los asistentes. ¿sí? Muchas gracias. Bendiciones para todas. Gracias. Inviten a Muchas gracias también para todos. Gracias, bendiciones. Sigamos vibrando en amor, sigamos vibrando en la verdad, ¿no? sí, Que fíjate, ahí está Dios. en la verdad, Gracias. amor. Gracias Así es. a ustedes. Bendiciones, ¿sí? Gracias.